Hola, cordial saludo para todos y bienvenidos a esta nueva clase, a esta nueva entrega en el curso de Astrología Profesional. El día de hoy, haciendo abordaje de los aspectos en astrología, los así llamados aspectos, los cuales pues nos van a permitir dar un paso un poco más hacia adelante en lo que ha sido hasta este momento el abordaje de la astrología en sus diferentes fases. Ya hemos tenido ocasión de hacerlo a través del estudio concreto y específico de los signos, a través de sus códigos de lectura. Hemos logrado hacer un abordaje de las casas como experiencias concretas y específicas en la vida de los seres humanos. A su vez hemos hecho mezclas en cuanto al uso de planetas en signos, planetas en casas, la síntesis de lo que es signos, planetas y casas. Y por supuesto que llegados a este punto es absolutamente importante, fundamental y decisivo el reconocimiento y el uso de los aspectos. Los aspectos en realidad, y para darles una definición muy concreta, son ángulos o distancias que constante y permanentemente generan los planetas en su trasegar a través del zodiaco. Naturalmente estos movimientos, porque los planetas son errantes, constante y permanentemente entre ellos, van generando una serie de ángulos o van generando entre ellos a través de sus distancias contactos. Y esto tiene que ver con que desde el momento en que nace un ser humano, el ser humano recibe fuerzas de aspectos, fuerzas vectoriales, algunas de ellas armónicas, otras no, de cada planeta, según la distancia que se establece entre ellos. El objetivo en este curso es lógicamente establecer cómo a través de estas distancias que crean fuerzas, muchas de estas fuerzas son facilitantes, expansivas, algunas de las cuales son restrictivas, limitantes, inarmónicas, cómo desde nuestro nacimiento vienen configuradas. Es necesario de hecho conocer la naturaleza armónica o inarmónica de estos ángulos o aspectos con el fin de alguna manera poderlos identificar, clasificarlos como convenientes o inconvenientes, y de esta manera será posible comenzar a discernir sobre las situaciones de dificultad y facilidad que de alguna manera van a venir con nosotros. Dentro de este curso, dentro de esta charla, haremos una introducción a lo que se ha denominado el corazón de la astrología. Los aspectos son de uso tanto en la lectura de la carta natal, como son extensivos o serán extensivos a los usos que se le dan habitualmente en la predicción astrológica mediante o a través de los diferentes sistemas dinámicos con los cuales se logran prever a futuros situaciones tales como los tránsitos, las progresiones, la revolución solar. Y lógicamente pues los aspectos también son de índole universal cuando por ejemplo se identifican a nivel de astrología mundial. Es decir, que estamos justamente ante el reconocimiento de el corazón de la astrología. Cuando uno logra llegar a este punto de los aspectos, lógicamente está en capacidad ya de tener un factor muy concreto, primero para identificar acontecimientos y sucesos, porque en la vida del ser humano no hay nada a lo cual no se le pueda llamar o denominar suceso o acontecimiento. Y hoy la astrología pues adquiere o tiene un nivel de evolución y madurez gracias al legado de más de 5000 años de historia en los cuales la astrología ha ido tomando, evolucionando. Hoy contamos con la posibilidad de tener un ordenamiento de lectura y una identificación, por ejemplo, de los acontecimientos y sucesos de los seres humanos. Muchos de aquellos sucesos hoy ya se pueden clasificar entre sucesos positivos, negativos, armoniosos, inarmoniosos, facilitantes, obstructivos. Hoy también podemos contar de hecho con la posibilidad de saber qué clase de acontecimientos son sucesos concretos, específicos, evidenciables, cuáles sucesos tan solo están en el imaginario, en el anhelo, en el deseo, en la intención, pero no son materializables, cuáles de alguna manera son acontecimientos sobre los cuales voy al encuentro de ellos, en cambio, cuáles son aquellos acontecimientos que a mi vida llegan.
Todo ello que anteriormente era difícil, hoy realmente a través de la evolución de la astrología nos lo permite, y básicamente a través de este curso de formación de astrología profesional estamos o tenemos el alcance para hacer un abordaje consciente, sensato, lógico, coherente. Bueno, de esta manera pues vamos a hacer inicialmente o a tratar de llegar a identificar el origen de los aspectos. Son muchas, digamos, las fuentes o las razones o los fundamentos en torno a los aspectos. Sin embargo, y para tratar de ilustrarlo de una mejor manera, pues vamos a tener en consideración que estos ángulos o que estas distancias, lógicamente, desde el punto de vista astrológico, se establecen en la esfera, es decir, en el zodiaco, en la carta natal, sobre una base interesante, y es la división del círculo. Desde ese punto de vista vamos a tratar de hacer un abordaje en donde vamos a unir el contexto de los aspectos con relación a la escala de los armónicos y a la división de la esfera en unos valores. Cuando ustedes observan la esfera, que efectivamente posee 360 grados, en esos 360 grados están los 12 signos del zodiaco, a los cuales les corresponde energéticamente 30 grados de distancia. Nosotros estamos en la capacidad de hacer unas divisiones. Cuando el primer valor es tomar los 360 grados y los dividimos por 0, bueno, ustedes lo saben, cualquier valor que se divide por 0 da 0. Sin embargo, si dividimos ese mismo valor por 1, pues nos da 360. De esa división de los 360 grados en 0 o en 1, emerge el primer aspecto llamado la conjunción. La resultante del 360 dividido en 0 es 0, ángulo de 0, o la resultante del dividir 360 en 1, como armónico 1, nos da el valor de 360, que es un valor absoluto. Ese valor nos recuerda un poquito los códigos binarios, que efectivamente son el 0 y el 1. Desde el punto de vista numerológico, vale la pena unir al gran Pitágoras, quien siempre nos manifestó que la astrología y la numerología van ligadas, sobre todo desde el punto de vista no solo astronómico y matemático, sino incluso desde los valores geométricos. Para Pitágoras, por ejemplo, los números son principios absolutos en la aritmética, principios aplicados en la música, magnitudes en estado de reposo en la geometría y magnitudes en movimiento en la astrología, sirviendo simultáneamente como medidas que determinan la naturaleza de las cosas. De acuerdo con esto, el sistema solar es una cuerda vibrante, produciendo cada planeta la nota que le corresponde y emitiendo entre todos una gama infinita de sonidos que se ha denominado comúnmente la música de las esferas. Digamos que este es un concepto universal a través de la ley de la vibración. Todo vibra, todo mueve, y efectivamente todo se corresponde a una escala vibracional, numérica, incluso musical. En este orden de ideas, los aspectos son fuerzas que siguen una dirección. Hoy día los aspectos también se pueden denominar vectores, que según la física son fuerzas que siguen una dirección, o si lo queremos llevar al plano precisamente del sonido, los vectores son sonidos que se ejecutan en una sala de conciertos. De acuerdo a esa escala, naturalmente la astrología y la numerología como a factor numérico han estado ligadas, y de cierto modo pues algunos valores numerológicos van ligados a ciertas funciones planetarias. De hecho, el valor del 1 en astrología se asocia al Sol, el valor del número 2 a la Luna, el valor del número 3 a Júpiter, la escala del número 4 a Saturno, el 5 a Mercurio, el 6 a Venus, el 7 a Urano, a Neptuno, el 8 a Plutón, el 9 a Marte y Neptuno. No obstante, pues digamos esas escalas pueden variar un poquito con relación a ciertas analogías planetarias. A su vez, hemos dicho, la conjunción es la división de la esfera en 0 o en 1, que nos recuerda efectivamente el código binario. El 0 desde la escala absoluta numerológica revela o representa la totalidad, el todo o la nada, el universo o el inicio. Y el orden específico, el 1, es un valor vibracional que nos recuerda analógicamente al Sol, aquello que revela liderazgo, poder, iniciativa, energía, la fuerza yang de la naturaleza, lo vital, lo masculino y la creación. Con base a lo anterior, emerge a través de la división del círculo en 0 o en 1 el primer gran aspecto. Nosotros de hecho aquí lo podemos ver reflejados con este simbolito. Ese simbolito es el que de aquí en adelante, porque uno en astrología no solo habla en términos
gramaticales, conjunción, sino lo hace mediante símbolos. Y el símbolo de la conjunción lo vamos a ver aquí, que es la ruedita y el palito. Si nosotros vemos acá, la conjunción analógicamente revela esa cercanía al ángulo de 0 grados, su cualidad o su analogía es con el Sol. Y bueno, una conjunción es la unión, digamos, de dos planetas, o 3 o 4, o de una gran cantidad de puntos en el cielo. Realmente, uno de los primeros aspectos observados por los antiguos fue la conjunción. Esto en razón a que ellos observaban el cielo y lo llamativo de la conjunción era la luz, la cercanía que se daba en la luz cuando, por ejemplo, un astro con otro estaban juntos. Muchas veces era la unión de la luna con Venus, o la unión, por ejemplo, de la luna con Antares, o era la luna en algún momento a través de un eclipse, o era la posición del Sol con relación a cualquier astro del sistema solar. Es decir, la conjunción observacionalmente en el cielo es unión de fuerza, de luz, de cercanía. Para ellos efectivamente había conjunciones o uniones en el cielo muy importantes, por ejemplo la de Júpiter y Saturno, que desde el punto de vista de astrología mundial, por ejemplo, tiende a marcar configuraciones las cuales, digamos, de alguna manera influyen a nivel global y colectivo durante periodos, por ejemplo, de 20 años, o se observaba constantemente en épocas específicas ciertas uniones, por ejemplo lunaciones, la unión del Sol y la Luna, efectivamente en el cambio de fase, como por ejemplo la luna nueva, la neomenia, el novilunio. Bueno, ustedes le pueden dar la denominación que quieran, que es el momento en que la luna está justamente en luna nueva. Todas esas, digamos, uniones eran perfectamente identificadas y lo hacían sobre la base de la luz. La unión de Saturno y Marte, la unión, digamos, de Venus y, por ejemplo, Júpiter. Es decir, estas uniones, observacionalmente hablando, llamaban la atención debido a la fuerza, a la cercanía de dos planetas, y ellos observaban que muchas veces esas, digamos, uniones generaban correspondencias en la Tierra. Desde el punto de vista astrológico, yo puedo emplear o darme cuenta muy fácilmente en un momento específico cuando hay conjunciones. Yo puedo evidentemente elegir el ángulo 0 grados, que para efectos prácticos vamos a llamar conjunción, y un software de astrología lo puede identificar. Para los antiguos era evidenciable que al ojo humano era posible ver hasta Saturno. Sin embargo, hoy podemos apreciar ya con instrumentos las uniones que se pueden dar con Urano, con Neptuno, con Plutón, es decir, aquellos astros que son mucho más distantes. Aquí, por ejemplo, en esta observación nos damos cuenta que las conjunciones son las cercanías de los aspectos. En este caso, pues podemos unir, en este caso, a la Luna con Urano, a la Luna con el Sol, al Sol con Urano. Fíjense ustedes que la característica de la conjunción es que están unidos. Como en este momento histórico hay una unión entre Plutón y Júpiter, entre Júpiter y Saturno, entre Saturno y Plutón. O sea, la característica en este orden de ideas, para que ustedes al inicio se vayan familiarizando, es la imagen de la cercanía. ¿Cómo están unidos? No solamente, digamos, las conjunciones aplican para planetas, de hecho también hay conjunciones entre planetas y cúspides de casas. Las cúspides de casas son factores energéticos debido a la rotación de la Tierra. Los signos avanzan sobre el horizonte, y en ese avanzar sobre el horizonte, pues las cúspides van cambiando por grados. Entonces uno puede afirmar los aspectos, y en este caso la conjunción se da entre planetas y planetas, o entre planetas y casas. ¿Estamos? La característica o la cualidad de la conjunción es siempre unir. Se plantea en cuanto a cualidad el hecho de que es neutra, o sea, aparte de ser neutra, y que va a depender un poquito quienes se unen. O sea, que muchas conjunciones pueden ser, llamémoslo, positivas, facilitantes, otras negativas o tensas. Poderlas calificar depende un poco de quiénes con quiénes se unen. En el ejemplo específico, por ejemplo, aquí hay una unión de Júpiter y Plutón. Para poder determinar si es buena o no hay que ver dos situaciones: dónde cae, que en ese orden de ideas diríamos en el signo y la casa. Entonces uno diría Júpiter en Capricornio, en este momento pues está en posición de caída.
Júpiter en Capricornio tiene su caída, Plutón en Capricornio está neutro, o sea que por ejemplo esa conjunción puede ser negativa. Hay conjunciones positivas cuando un planeta, por ejemplo, está exaltado. Entonces la Luna en Tauro, por ejemplo, está exaltada en este momento. Depende quiénes también se unen. Los antiguos sostenían que pues si se unían dos planetas entre comillas maléficos, pues seguramente podían generar una serie de conflictos o dificultades. No obstante, el término maléfico benéfico es un tema un poquito relativo, a pesar de que conservan unos principios que para el ser humano son necesarios. Lógicamente, si Saturno está en Libra y hace una conjunción con Venus en Libra, es una conjunción positiva, dado que, según nuestra tablita de regencias, y esto es muy importante que ustedes lo observen, o nuestra tablita de dignidades, Saturno, por ejemplo, al encontrarse en Libra, tiene una posición de exaltación, es decir, allí el planeta está muy positivo, y Venus en Libra está positivo. Entonces esa podría denominarse una conjunción positiva. No obstante, pueden existir conjunciones negativas. Si encontrásemos, por ejemplo, una unión de Marte-Saturno, por ejemplo, en Cáncer, pues sería muy compleja, debido a que Marte, dentro de sus códigos, nos dice, Marte en Cáncer está en caída, Saturno en Cáncer está en detrimento, y así sucesivamente. Hay conjunciones que pueden ser neutras totalmente. Puede haber una conjunción con un planeta positivo y otro negativo. Digamos que la idea en el curso es poder identificar ya en casos puntuales y específicos cuando tiene una tendencia a ser mucho más positiva o negativa. Sin embargo, algo que no podremos olvidar es siempre la conjunción es poderosa, es fuerte, ha sido históricamente la que más influencia, llamémoslo de esa manera, es evidente, es observacional. De ahí que su analogía sea con el Sol, con lo fuerte, con lo poderoso, con la energía. Prueba de ello son los eclipses, las conjunciones, las lunaciones. A nivel histórico y mundial son evidenciables cuando dos planetas unen su luz. Aquí el concepto es la unión de la luz. Si seguimos avanzando, obviamente, en el porqué del surgimiento de los aspectos, podemos hacer un ejercicio, y es hacer la división de los 360 grados en dos. Esa división nos habla entonces de un nuevo valor a tener en cuenta, y es el 2. La resultante naturalmente va a ser 180 grados. El siguiente aspecto en astrología se corresponde a la oposición. La manera de verlo reflejado es mediante las dos bolitas y el palito. La división del 2 o de los 180 grados en 2 nos arroja como consecuencia un ángulo, fíjense, un ángulo de 180 grados. Lo podemos de hecho escribir en rojo. El rojo es siempre asociado un poco al color de la atención. Uno aprende no solamente mediante los símbolos, sino también muchas veces los colores. Un ángulo que clásica y tradicionalmente nos ha legado la tradición, y es verificable, se asume como conflictivo, tensionante, nos pone frente al choque de dos principios planetarios involucrados. Se experimenta una alta tensión, frecuentemente asume bloqueos, presión, rigidez, y naturalmente pues ese ángulo de 180 grados tiene una analogía desde el punto de vista numerológico, quizás armónico, y se corresponde a la escala del 2. Esa escala del 2 asume muchas veces factores tales como la receptividad, la sensibilidad, la diplomacia, la unión, la pareja, la polaridad. Los antiguos sostenían además que la escala vibracional del 2 o la oposición iba ligada a Marte. Ellos llamaban a Marte el maléfico menor, y le asociaban de alguna manera a la oposición. De alguna manera podemos decir, el ángulo, digamos, de 180 grados es un ángulo con una serie de analogías. Si lo queremos ver, Marte-Luna genera conflicto, genera resistencia, nos recuerda, si lo queremos ver aquí, desde el punto de vista astrológico, cómo se forman, ¿no? Para que ustedes lo puedan evaluar. Siempre la distancia de 180 grados es una distancia de 6 signos, fácilmente evidenciable. Es decir, normalmente dentro de la lectura astrológica reconocemos las polaridades. ¿Qué es la polaridad? Signos complementarios. Ejemplo, Aries siempre es opuesto a Libra, Tauro siempre es opuesto a Escorpión, Géminis siempre es opuesto a Sagitario, y así sucesivamente.
Por eso, observacionalmente hablando, si ustedes miran una oposición, la distancia entre un punto planetario con otro siempre va a ser cercano a los 80 grados. En un instante vamos a hablar de los así llamados márgenes de tolerancia u orbes para poder definir en realidad cuándo existe o no una oposición, pero para visualmente observarlo, normalmente las conjunciones son agrupaciones de planetas en un mismo signo o en un signo cercano. En este caso la oposición es una distancia diametralmente opuesta de 180 grados aproximadamente. Por ejemplo, en este gráfico observamos a Marte en Acuario, la rueda de la fortuna que está en Leo. Si ustedes hacen un simple conteíto, van a darse cuenta que de Marte a Acuario hay 6 signos, o una distancia de 6 signos, que en términos de grados son 180 grados. Si ustedes cuentan, de Acuario a Piscis hay un signo, a Aries hay 2, a Tauro hay 3, a Géminis hay 4, a Cáncer hay 5 y a Leo hay 6 signos. Su característica son los 180 grados. Y un software pues lo hace con un cálculo muy simple en donde pues vemos la línea que se opone y básicamente a través de esa línea podemos destacar que entre esos dos principios hay tensión. No obstante, pues digamos, a pesar de las tensiones y los conflictos, hay un factor de complementariedad. Ese factor de complementariedad, digamos, de la oposición nos recuerda al armónico 2. Algo se complementa, algo se une, es como la pareja. Finalmente ustedes se dan cuenta cuando hemos estudiado las casas que las casas tienen siempre una casa opuesta. De hecho, en la casa número 1 encontramos la esencia, el ser, el propósito de vida. En la casa 7, por ejemplo, encontramos los complementos, la pareja, los socios, las dinámicas legales, lo que nos exige situarnos en la posición de otra persona. Cuando evaluamos la casa 2 nos damos cuenta de la necesidad del reconocimiento de nuestros valores o de nuestros recursos o de nuestro dinero frente al dinero de otros. ¿Estamos? Entonces, si bien la oposición genera tensión, muchas veces nos aporta un factor necesario de complemento, de equilibrarnos, de reconocer en el otro o en otros factores que necesitamos para nuestra evolución. Entonces, dentro de esa escala, la oposición es tensionante, pero con necesidades de complemento. Aquí es bueno entender dos cosas. La astrología hoy nos permite entender que hay características de conflictos psicológicos y características de conflictos reales externos. No pretendo, digamos, restar valor al impacto psicológico porque es fundamental. Sin embargo, hoy podemos entender que muchos sucesos negativos, cuando provienen de la oposición, apenas podemos identificar, concientizarlos, caer en la cuenta de que existen, pues podemos mirar dentro de nosotros, porque el reflejo planetario de la oposición emerge dentro de nosotros. ¿Qué situaciones han hecho que lo vivamos como una experiencia difícil, tanto a nivel interno o externo? Naturalmente hay un factor importante en cada ser humano y es su estado de conciencia de darse cuenta. Más allá de que algo en la vida externa sea negativo, pues cada persona lo puede calificar mediante la oportunidad de encontrar en ello un crecimiento o mediante el riesgo de hundirse. No pretendo, porque no es de momento el propósito, tratar de llegar a ese estado de conciencia, pero sí por lo menos como una herramienta de observación, primero diferenciar de sucesos armónicos o inarmónicos, positivos, negativos, facilitantes. Sobra decir, muchas veces los contactos de las oposiciones, si bien son negativas en lo real, pueden aportar extraordinarias vivencias a un ser humano, oportunidades de crecimiento, por lo cual uno dice, no hay mal que por bien no venga. Entonces no vamos a entrar en el factor, digamos, de la experiencia implícita de que nos dan las experiencias negativas, pero sí podemos muy observacionalmente clasificar qué acontecimientos son difíciles, fáciles, armoniosos, inarmoniosos, y pues los seres humanos no somos inerciales, es decir, contamos con la capacidad de concientizarlos, de aprovecharlos al máximo cuando se trata de trígonos, sextiles, de concientizar la oposición para no darle espacio ni lugar, para evitarla, para minimizarla, o incluso para extraer de ella una experiencia importante, porque en la medida en que tengamos conciencia, somos conscientes de esas áreas de facilidad o de tensión. ¿Estamos? Entonces, con base a ese armónico del 2, evaluamos la así llamada oposición, que ustedes pueden básicamente ver mediante este gráfico o fácilmente cuando dos planetas están distanciados 180 grados el uno del otro. Esto aplica también para planetas y cúspides. Desde el punto de vista de la geometría,
Por ejemplo, el ángulo 0 grados se le llama un ángulo nulo, o el ángulo de 360 grados se ha denominado ángulo total. Esto nos recuerda, estos dos ítems de acá, la conjunción. Y por ejemplo, el ángulo de 180 grados, que es la distancia de dos puntos en 180 grados, lo podemos ver desde el punto de vista geométrico como un ángulo llano. Una explicación a propósito de los aspectos no la hace el descubridor o creador del sistema topocéntrico de casas junto a Nelson Page, me refiero al señor Wendell Polish. De acuerdo al gran Wendell Polish, él afirma que la conjunción es unión de fuerzas de atracción, y él denomina a esta unión de fuerzas lineales. Para él también la oposición es la tensión entre las líneas de fuerza de atracción desde el punto de vista de la fuerza lineal. Y pues yo he tomado una gráfica de un artículo antiguo que Wendell Polish ha publicado, y en el cual naturalmente pues él explica mediante una imagen cómo energéticamente puede operar la conjunción y cómo puede operar la oposición. Ahí en el esquema A, en la parte izquierda, observamos el ángulo de 0 grados o conjunción, y él nos lo explica y nos dice que en este caso se configuran dos franjas del campo de atracción que se unen, produciendo una efectiva y física unión de fuerzas que penetran en todas las moléculas de la masa de la Tierra y de los seres vivientes sobre ellas. Entonces, visto desde la Tierra, cuando un planeta, por ejemplo, se une al Sol o cualquier astro, esas dos franjas o campos energéticos se unen, y dichos campos penetran en todas las moléculas de la masa de la Tierra y de los seres vivientes. En el caso de la oposición, él mediante este gráfico nos habla de esta aspectación de 180 grados y nos dice que es cuando la Tierra invade el campo de atracción, aquí ustedes lo observan, entre dos planetas, y el mundo de las fuerzas de la Tierra, o en el mundo de las fuerzas de la Tierra se produce una tensión, pues ambos planetas la atraen, uno por un lado y el otro por el otro. Digamos que esta tensión es válida para toda la masa de la Tierra. En ese orden de ideas, pues aquí veríamos a la Tierra en oposición, o en medio de la oposición, por ejemplo, de un astro que es Sol y el otro Plutón, y lo que dice Polish es casi que las dos masas tironean de un lado para el otro, una manera de cómo él concebía el tema de la oposición. Bueno, avanzando en nuestro análisis en torno a las fuerzas angulares, llamados así aspectos o contemporáneamente vectores, podemos sostener que una vez hemos llegado a la división del 2, podemos pasar a la división con el armónico 3. Cuando ustedes hacen división del círculo de los 360 grados entre 3, emerge un ángulo de 120 grados. El ángulo de 120 grados clásicamente se ha llamado el trígono, y pues su simbología habitual es este triángulo. La cualidad o la característica del ángulo de 120 grados es una aspectación favorable, armónica, distensionada, facilitadora, positiva. Clásicamente hablando, desde el punto de vista de sus analogías con las escalas numéricas, se afirma que concuerda perfectamente con el armónico número 3, desde el punto de vista de la escala numerológica. Astrológica y numerológicamente el 3 tiene una correlación a Júpiter. Para los antiguos el Júpiter o el planeta Júpiter es considerado el benéfico mayor. Con base a esa simbología del 3 observamos por ejemplo el triángulo, el gran ojo de Horus, símbolo muy usado en la tradición masónica, y por supuesto pues nos recuerda las diferentes simbologías de la Trinidad a nivel de las diferentes culturas. Por ser análogo a Júpiter y a la escala del 3, sus caracterologías son expansivas, tienden a la jovialidad, a la alegría, a la exageración, simboliza el hijo, el viaje, la fortuna, la autoridad. Siendo análogo a Júpiter, pues cuando dos puntos planetarios en el cielo distan más o menos 120 grados, sus características tienden a la facilidad, a la armonía, a la fortuna, al apoyo, al así llamado beneficio o benefactores que podemos tener en esta vida. Calcular su ángulo es, digamos, relativamente fácil. Aquí, para tener en cuenta 120 grados,
Cuando hablamos de 120 grados nos referimos a la distancia de 4 signos aproximadamente. Entonces yo puedo aquí, desde el punto de vista astrológico, elegir cuáles o qué planetas están distanciados a través de 4 signos. Aquí llegamos a un punto muy importante. En nuestras primeras clases abordábamos el hecho de que los signos tienen divisiones con base a elementos y con bases a cualidades. En los elementos recordarán ustedes que encontramos 4 divisiones de los 360 grados. Con base a esas 4 divisiones emergen un grupo de signos de fuego, otro grupo de signos de tierra, otro grupo de signos de aire y otro grupo de signos de agua. Para verlo un poquito mejor podemos recordar cómo esos signos, si lo podemos ver acá, los hemos dividido a través de los así llamados elementos. ¿Estamos? Entonces, con base a los elementos ustedes se dan cuenta que hay 3 signos que fácilmente son evidenciables en la trilogía de fuego: Aries, Leo y Sagitario. Ellos forman un triángulo. Realmente sus distancias son de 120 grados. Lo mismo va a ocurrir con los 3 signos de tierra: Tauro, Virgo, Capricornio. Si nosotros lo vemos, sus ángulos son de 120 grados. ¿Cómo sé que son de 120 grados? Si ustedes cuentan de Tauro a Virgo, por ejemplo, hay un signo, 2 signos, 3 signos, 4 signos, o sea, 120 grados. Si contamos de Virgo a Capricornio, si contamos de Capricornio a Tauro. El otro triángulo, si lo queremos llamar de esa manera, es el triángulo de aire, en donde observamos distancias angulares de 120 grados. En este caso entre Géminis, entre Libra y entre Acuario. Finalmente está el triángulo del agua. Con ello vemos o apreciamos que la distancia de Cáncer a Escorpión, de Escorpión a Piscis y de Piscis a Cáncer siempre es de 120 grados. Es decir, que el concepto del trígono es, por lo general, los trígonos se dan en signos de afinidad, de su misma condición elemental. Es decir, hay trígonos de agua, hay trígonos de aire, hay trígonos de tierra, hay trígonos de fuego, y casi que por lo general los trígonos se dan en los mismos elementos. Ya veremos más adelante que también existen trígonos que no necesariamente concuerdan con el elemento, y eso se debe fundamentalmente a que, por ejemplo, hay un planeta que de pronto está al final de Leo, por ejemplo, y hay otro que está al comienzo de Capricornio. Entonces, por ejemplo, ahí no necesariamente tienen que concordar ángulos en el mismo elemento, pero energéticamente el ángulo nos recuerda la afinidad de los elementos. Por eso es que son elementos afines. El trígono es afín, es facilitante. ¿Estamos? Si lo queremos ver a nivel astrológico, pues aquí se destacan algunos trígonos. La forma de calcularlos es muy simple. Entre un punto planetario y el otro, la distancia podría ser cercana a los 120 grados. Voy a tomar aquí, simplemente como para ejemplarizar, un contacto que puede darse entre Venus y Marte. Su distancia, si ustedes lo observan, Marte a 16 grados de Acuario, Venus a 15 grados de Géminis. Si ustedes empiezan a contar de Acuario a Géminis, aquí hay un trígono de elemento aire. Su distancia pues efectivamente es 1, 2, 3 y 4 signos. Entonces estamos cercanos a los 120 grados. Más adelante, insisto, abordaremos lo de los orbes, porque no basta con que el astro conserve los 120 grados, me refiero en cuanto a signos de elemento. Por ejemplo, ustedes ven aquí a Saturno, que también está en Acuario, y Venus está en Géminis. No obstante, por observación hay unos orbes de influencia. Entonces, aunque Saturno está en Acuario y Venus en Géminis, Saturno está en 1 grado y Venus está en 15. Ahí se va a configurar un aspecto, digamos, menor. De ese ya hablamos también posteriormente. Entonces, no necesariamente basta con que los astros estén en signos de su elemento para que se dé el trígono. Tienen que existir unos márgenes de tolerancia, y esos márgenes de tolerancia se les llaman astrología orbes. Por ahora ustedes reconocen que Marte está en 16, Venus está en 15, están muy cercanos a los 120 grados. Algo similar va a ocurrir efectivamente con la cuadratura, que sería en su orden el siguiente aspecto mayor. De momento pues he querido afianzar o asumir o abordar más el tema de los aspectos mayores. Aquí, si ustedes observan, la cuadratura, o también llamado ángulo de 90 grados, surge como consecuencia de la división
de los 360 grados en 4. Cuando dividimos 360 en 4, pues nos surge un valor que es un ángulo llamado un ángulo de 90 grados. Ese ángulo de 90 grados clásica y tradicionalmente se ha llamado la cuadratura, y la manera quizá más apropiada de poderlo graficar es mediante el cuadrado. Siguiendo aquí con nuestras imágenes, pues decimos el ángulo de 90 grados, que es la cuadratura, se considera desde el punto de vista geométrico un ángulo recto. El ángulo de 120 grados podemos verlo como un ángulo obtuso. Podemos apreciar la relación efectiva entre el trígono, como lo vimos hace un instante. Generalmente concuerdan signos del mismo elemento en cuanto a la presencia de planetas allí, que hemos ya dicho. Creo que esta imagen no se las había ilustrado, pero digamos que aquí vemos cómo es un efecto armónico, relajado, armonioso, que permite disfrute, abundancia, ampliación, ¿no es cierto? Que es la división del ángulo de los 360 grados en 3. Y la cuadratura, pues nos vemos aquí reflejados mediante su analogía, es la división de la esfera en 4. Un ángulo de 90 grados, muy apropiado es gráficamente al comienzo hacerlo mediante el color rojo. Fíjense ustedes que en el caso del trígono, o la manera habitual como los programas, porque ustedes saben que los colores crean asociaciones, se suele reflejar los aspectos armoniosos o con color azul o con color verde, pero habitualmente, digamos, la manera de hacerlo es mediante el color azul. Y los aspectos tensionantes como la oposición y la cuadratura se suelen, digamos, graficar con el color rojo. La asociación numerológica con la escala del 4 es con el planeta Saturno. Si nosotros volvemos a esta imagen que hoy les he querido compartir con base a los armónicos, el 4 desde el punto de vista numerológico da asociación al principio planetario de Saturno. De allí que las personas, numerológicamente hablando, 4 tienen características muy de Saturno. Esto nos recuerda la solidez, el trabajo, la resistencia, la practicidad, la economía, el realismo, la limitación, la tierra. Los antiguos de hecho sostenían que la cuadratura le correspondía la asociación con el maléfico mayor llamado para ellos Saturno. Hoy reconocemos la implicación del armónico 4 que efectivamente nos recuerda a Saturno. Con base al 4, por ejemplo, tenemos ubicación, lo cual en el mundo se llama realismo. Tenemos límites con los cuales podemos reconocer que nuestra distancia con relación al otro llega hasta un cierto punto. El realismo y los límites los vemos asociados, por ejemplo, a los 4 puntos cardinales. Por ejemplo, cuando se forman los 4 puntos cardinales, tenemos referenciación, tenemos ubicación, sabemos dónde estamos. Pero nos encontramos muchas veces frente a la adversidad, frente a los límites, frente a la resistencia, frente a lo que nos implica trabajo, frente a las luchas. Si en Júpiter, o sea, en el trígono, teníamos distensión, armonía, facilidad, situaciones que podemos considerar buenas, favorables, positivas, en la cuadratura nos encontramos frente a un factor de exigencia máxima, de limitación, de lucha. Su caracterología nos confronta, nos cristaliza, nos hace muy complejas las situaciones que de hecho se viven. No obstante, y a pesar de ser muy complejas, veámoslo a nivel de, primero, los trígonos, las facilidades, por ejemplo, de este Marte-Venus. Ahora tratemos de identificar algunas cuadraturas. Normalmente los programas lo hacen y vemos reflejado el color rojo. Normalmente una buena proporción de cuadraturas muchas veces es necesaria en la observación de cartas de personas, de celebridades. Pues ha sido necesaria una cierta dosis de tensión o de conflicto, de lucha, tanto de las oposiciones como de las cuadraturas, pero también se va a requerir una cierta dosis de facilidades, que son los trígonos, por ejemplo. En este orden de ideas, los 4 puntos cardinales efectivamente nos recuerdan los límites, nuestra ubicación, las luchas y las exigencias, la cruz que llevamos a cuestas. Por eso Jesús decía: toma tu cruz y sígueme. Cada uno tiene una responsabilidad. En India esto le llaman el dharma, algo así como la obligación o nuestras responsabilidades, y muchas veces salir de la zona de confort no es fácil. El trígono es facilitante, por ejemplo, pero nos puede llevar a una zona de confort. La cuadratura es exigente, pero al final nos recompensa.
nos recuerda que lo que se libra o las batallas que tenemos que asumir o los esfuerzos nos hacen fuertes en el carácter. Entonces muchas veces algunas situaciones que son negativas generalmente implican mucha situación buena. Lógicamente eso hace parte del relativismo actual, que digamos es necesario abordar, que no pretendemos dejar de lado, simplemente es, como estudiantes de astrología podemos identificar sucesos fáciles, difíciles, tensionantes, distensionantes, pero queda para nosotros la experiencia de que la tensión es necesaria. Si no existiese tensión, si no hubieran límites, si no hubieran esfuerzos, si no hubieran crisis, no evolucionaríamos. Y naturalmente en ello Saturno nos lo recuerda a través de su analogía con la cuadratura. Normalmente para poderla, digamos, identificar, basta simplemente con hacer un conteo. Es decir, que el ángulo de 90 grados es la distancia de de 3 signos, o sea, 90 grados. Si ustedes toman como ejemplo, volvamos aquí a Marte, vamos a tomar aquí a Marte, por un momento ustedes se van a dar cuenta que una de las cuadraturas de Marte es acá con la Luna. Entonces, por ejemplo, se sabe que es un ángulo de 90 grados o cercano a 90 grados, tienen que existir más o menos 90 grados de diferencia. Entonces, de Marte en Acuario a la Luna en Tauro existe 1, 2 y 3 signos. Esa diferencia de 3 signos en astrología nos recuerda el ángulo de 90 grados, y en la escala de los armónicos el 4 nos sintoniza de inmediato a alguna de nuestras primeras lecciones de astrología, cuando dividíamos los 360 grados en 3 y nos agrupaban 4 signos en esas divisiones. Esos 4 signos agrupados en divisiones nos recuerda así las cualidades, que son los signos con los cuales se inicia una estación. Y hemos de recordar que esas divisiones se les llama signos cardinales, fíjense ustedes, signos fijos y signos mutables. Todos ellos se agrupan en ángulo de 90 grados. ¿Estamos? Esas angularidades de 90 grados se les llama precisamente así por la tensión que exigen. Al inicio del ciclo de Aries, que es el equinoccio, pues hay un equinoccio que es o equinoccio vernal o de otoño, dependiendo del hemisferio. En el solsticio siguiente no solo comienza el verano o el invierno, sino inicia Cáncer. Para el siguiente equinoccio comienza Libra, para el siguiente solsticio Capricornio. Los signos que nos recuerdan el inicio de las estaciones van unidos mediante ángulos de 90 grados que nos recuerdan las cuadraturas. Es decir, que vamos a tener cuadraturas en signos cardinales cuando un planeta choca con un planeta en Cáncer, cuando uno en Cáncer con uno en Libra, cuando uno en Libra con uno en Capricornio, o cuando uno en Capricornio con uno en Aries. ¿Estamos? La angularidad allí es de 90 grados. Y lo mismo ocurre con los signos fijos. Cuando los ángulos de 90 grados se dan entre un contacto de un planeta en Tauro con uno en Leo con uno en Escorpión con uno de Acuario, o uno de Acuario con uno en Tauro. ¿Estamos? Finalmente, para recordarlo, cuando hay agrupación de 90 grados se suele dar en signos mutables también. Entonces, de Piscis a Géminis, de Géminis a Virgo, de Virgo a Sagitario, de Sagitario a Piscis. Entonces, al igual que con los trígonos, generalmente las cuadraturas se dan en signos mutables. Puede existir que no, cuando un planeta está en final de un signo y comenzando el otro, pero salvo esas excepciones, normalmente las cuadraturas o son en signos cardinales, en signos fijos y en signos mutables. Observacionalmente se diferencian en sus ángulos a través de 90 grados, y los contactos o los ángulos se dan entre planetas y planetas o planetas y casas. Su condición es ser tensionante, limitante, obstructiva, compleja. De hecho, aquí pues vemos la imagen, nuestra cuadratura, cómo funciona mediante la exigencia, la tenacidad. Antiguamente la consideraban pues el aspecto más complejo, posterior a ello la oposición. Si nos remitimos a las observaciones del gran Wendell Polish, él sostiene, y esto es muy interesante, para él el trígono es la conjunción en la fuerza del plano y la cuadratura es la oposición o tensión en la fuerza del plano. ¿Qué significa eso? Tratando de verlo aquí en la imagen inicial. Para él, las conjunciones y oposiciones, ya lo vieron, son fuerzas lineales, pero en la fuerza del plano, que es otro plano, estos astros
o sea, los que están en trígono en realidad están en conjunción en otra esfera, y aquí los que están en cuadratura están en otra esfera en oposición. Si lo podemos ver en la imagen, por ejemplo, del trígono, el trígono nos recuerda analogía entre signos, por ejemplo, de aire, de fuego, de tierra. Entonces él sostiene todos estos signos, Aries, Leo, Sagitario, son una unidad. En un plano el fuego está unido, es decir, hay conjunción, hay unión en cuanto a factores propios del elemento. Si tomásemos a Aries, a Leo y Sagitario como una unidad, todos estarían unidos, estarían en conjunción, pero esta conjunción se da en signos de fuego. Allí viene la conjunción. Lo que ocurre es que ya desde las distancias son ángulos de 120 grados. Lo mismo él sostiene con relación a las cualidades. En cuanto al hecho de que hay signos cardinales, pues todos los signos cardinales, si los viéramos en un plano, pues estarían unidos, porque todos son de una sola cruz. Sin embargo, sus distancias angulares son de 90 grados. Siguiendo con nuestro abordaje, pues vamos a ver, porque la idea es que avancemos. Ya hemos hecho una división de la esfera en los ángulos mayores, 120 grados, 90 grados, 180 grados, el ángulo de 360 o 0. Pues bien, seguimos en ese orden abordando el así llamado sextil, y el sextil no es otra cosa que la división de los 360 grados entre 6. Cuando ustedes toman la esfera, la dividen en 6, el valor obtenido son 60 grados. Es un ángulo facilitante, facilitador, distensionado. Cuando nosotros analizamos o tomamos en cuenta la analogía que existe dentro o a través de la escala de los armónicos, el valor del 6 se asocia mucho a Venus. De ahí que numerológicamente o armónicamente el 6 propicia belleza, arte, hogar, afecto, equilibrio, armonía, matrimonio, sensualidad. Para los antiguos, Venus es considerado el benéfico menor. De allí que ellos sostenían que el sextil era análogo a Venus como benéfico menor y el trígono a Júpiter como el benéfico mayor. Entonces, en ese orden de ideas, el valor del 6, aquí lo vemos reflejado con la famosa estrella de David, que es el símbolo de dos triángulos entrelazados, que a nivel esotérico pues realmente tiene una simbología muy amplia. Ya tendremos en algún momento ocasión de leer esas implicaciones simbólicas y esotéricas. Por lo tanto, muy venusinamente es un ángulo que nos permite obtener felicidad, armonía, placer, distensión. Su característica es distancia de planetas a través de ángulos de 60 grados. ¿Qué quiere decir? Si lo llevo aquí a la práctica astrológica, hemos de decir que para que exista un sextil tiene que haber unión de un planeta con una casa, distanciados dos signos. Entonces vamos a tomar aquí el ángulo de 60 grados y nos damos cuenta, por ejemplo, que para que exista una aspectación entre un planeta o una casa, pues tienen que estar diferenciados más o menos de 60 grados. Entonces nótese, por ejemplo, que en el ejemplo específico estamos observando algunos sextiles, unos, por ejemplo, planetarios. El caso de, a ver si encontramos uno, el Sol, que hace contacto con el nodo norte. Ese es un ángulo del Sol como nuestro punto, como nuestra estrella, a través de un punto longitudinal, que es el nódulo ascendente de la órbita de la Luna en la eclíptica. Y por supuesto, pues si ustedes cuentan, del Sol en Tauro al nodo norte en Cáncer hay la distancia de 1 y de 2 signos, es decir, 60 grados. Son fácilmente observables. Podemos observar un ángulo de un planeta, una cúspide. Entonces, por ejemplo, el caso de Marte, que en este caso ustedes lo observan a 16 grados y la cúspide de la casa 9 está en 15 grados de Aries. Si hacemos una sumatoria nos da 30, 60 aproximadamente, teniendo en cuenta que este es un ángulo entre un planeta y una cúspide. Estos ángulos son favorables. Su favorabilidad tiene mucho que ver con que son o se dan o se suelen dar en elementos complementarios. Es decir, por ejemplo, es común que un sextil se dé entre un elemento aire, entre un planeta que está en el elemento aire con uno que está en el elemento fuego, o a su vez se puede dar en uno que está en tierra y el otro en agua. Por ejemplo,
entre la aspectación del Sol y el nodo. Fíjense ustedes, el Sol está en Tauro y su ángulo de 60 grados nos une al nodo norte, que está en Cáncer, o sea, un signo en tierra, otro en agua. Y en el caso de Marte, con su aspectación en Acuario, nos efectúa un ángulo de 60 grados, Marte en Acuario, pero una cúspide, que es la cúspide de la casa 9, en un signo de fuego. Entonces encontramos el valor y la importancia de elementos que se complementan. El agua fertiliza la tierra, el oxígeno o el aire estimula el fuego. Y esas aspectaciones de 60 grados resultan armónicas. Curiosamente, dentro de algunas estadísticas que formuló el gran psicólogo transpersonal Carl Jung, quien intentó, a través de sus metodologías y de sus teorías, una de ellas llamada la sincronicidad, intentarla o demostrar la validez de la astrología, del tarot, o pues sabemos por su historia que era alquimista o que le interesaba mucho el tema de la alquimia, pues buscaba estadísticas quizás desde el punto de vista científico como para validar algunos enunciados. Y una cosa sorprendente, un factor sorprendente, fue que en esas estadísticas observaba que muchas de las parejas o matrimonios o relaciones de pareja muy estables, en las cartas de sinastría, que es una carta, pues digamos, de compatibilidad, el valor o el ángulo que predominaba era el sextil. Y es decir, el sextil es un ángulo que plantea desde el punto de vista venusino mucha armonía o afinidad en las parejas, y eso es algo que se puede observar cuando se hace controles mediante las sinastrías de parejas. Entonces, lógicamente, la armonía del sextil es poderosa, algunos lo subestiman, pero es un ángulo facilitante desde ese punto de vista. Bueno, todo ello, y ya para finalizar aquí podemos ver como un ángulo de 60 grados, lo vemos como un ángulo agudo, digamos de 60 grados, y lo podemos ver aquí reflejado a través de su símbolo es como un asterisco, la distancia de los 60 grados, su analogía venusina en cuanto a la búsqueda de armonía, que predispone a la búsqueda del compromiso, a la adaptabilidad, a la facilidad, a la alegría, a la distensión. Desde el punto de vista cabalístico, por ejemplo, el trígono y el sextil corresponden a la columna derecha del paraíso, del sector de las recompensas, de los logros, del placer, del disfrute de los sentidos. En cambio, las cuadraturas y oposiciones se corresponden al sector izquierdo en el árbol cabalístico, a la ley, al lugar del límite del rigor y de la ejecución de la ley. Ahí vemos la analogía de Saturno y Marte. Finalmente, pues para también de esta manera ver que hasta acá llegamos a los aspectos mayores, surge una escala de aspectos menores. Sin embargo, pues si nosotros quisiésemos hacer un factor de división de la esfera en otros valores, por ejemplo, lo podemos hacer con el valor del 8, cuando se divide la esfera de los 360 grados y se divide por 8, el valor o la resultante es un ángulo de 45 grados. Ese ángulo de 45 grados es considerado un ángulo de semicuadratura. Y el ángulo de la semicuadratura es un ángulo de tensión. ¿Estamos? Como es un ángulo de tensión, un ángulo de 45 grados asume tensión, asume conflicto. Desde el punto de vista astrológico contemporáneo, normalmente el ángulo de 45 grados se le llama o se le denomina un aspecto menor. Y ese ángulo, pues nosotros lo podemos ver aquí reflejado con la división del 8. La división del 8, pues, y aquí viene una pregunta que habitualmente surge, y es ¿qué pasa con los valores que se obtienen a través de las divisiones de la esfera en los restantes valores numéricos? Por ejemplo, el 8 guarda una relación desde el punto de vista armónico numerológico con Plutón, el 9 con Marte y Neptuno, el número 7 con Urano y Neptuno, el número 5 con Mercurio. Entonces, cuando ustedes dividen la esfera en valor del 5, por ejemplo, les da un ángulo de 72 grados, llamado el quintil. Por ejemplo, cuando se divide la esfera en 8, pues ya vimos que surge el ángulo de 45 grados, o por complemento el ángulo de 135 grados, llamado la sesquicuadratura. Cuando se dividen en valores de
7, que es el armónico del 7, da un septil. Y bueno, digamos que por observación estas diferentes escalas, el 9 por ejemplo le corresponde el nóbil, todos estos son llamados ángulos menores. La cuadratura está dentro de, la semicuadratura está dentro de un valor ya considerado ángulo menor. Sin embargo, pues volviendo aquí a nuestra imagen inicial, pues ustedes caerán en la cuenta de lo siguiente: los 180 grados es un ángulo de tensión que dividido en 2 nos da 90 grados, y posteriormente esa misma división nos da 45 grados. El valor absoluto de los 360 grados, pues ya lo sabemos que es la conjunción. Llegamos al sextil, que es la división en 3, que son 120 grados, ángulo facilitante. Después emerge un ángulo facilitante que es de 60, que es la mitad del valor de los 120. Posteriormente acá vendría otro aspecto menor, que es un ángulo de 30 grados, que es la división ya nuevamente de ese valor de 60 en 2. Ahí ese ángulo de 30 grados, por ejemplo, se llama el semisextil. Sin embargo, pues digamos que estos valores, Bendel Polish, finalizando esta parte, nos dice: el sextil es la conjunción en la fuerza del espacio, y la semicuadratura es oposición o tensión en la fuerza del espacio. O sea que, volviendo a la misma simbología, pues en este plano el sextil y la semicuadratura tienen casi que una misma jerarquía, y ya pues tienen valores dependiendo del plano. Ya explicamos el del trígono y la cuadratura, el de la oposición y la conjunción, y aquí estaría en escala el sextil y la semicuadratura. Un ángulo de 45 grados, pues digamos que uno lo puede también identificar. Normalmente pues es signo y medio, ¿no? Signo y medio. 45 grados es 30 grados de un signo más 15 del otro. Por ejemplo, aquí hay una semicuadratura entre el nodo sur, que está en 2 grados, y Marte, que está en 16. Si ustedes cuentan, hay 30, hay 45. ¿Estamos? Se ve como un rojito, y por eso el rojo es el símbolo del aspecto de semicuadratura. Bueno, una vez tenemos clara esta explicación, siempre es muy importante pues hacer un resumen, hacer un balance, saber y poder distinguir que los aspectos son fuerzas angulares entre planetas o entre planetas y casas, muchas de las cuales predisponen facilidades, logros, beneficios, lo que uno popularmente llama aspectos buenos. Otros en cambio limitan, restringen, son obstructivos, naturalmente chocan, nos exigen. Y bueno, hoy en día la astrología observacionalmente ha podido diferenciar cuáles de esas condiciones facilitantes, mejor dicho, cuáles son condiciones facilitantes y cuáles negativas, de las cuáles son condiciones imaginarias, psicológicas, cuáles reales, de las cuales hay muchas situaciones que yo busco u otras me llegan. Parte del objetivo de este curso es hacer abordaje específico de los aspectos mediante esta metodología. Resumiéndolo, una manera de verlo gráficamente es la siguiente: la conjunción siempre va a ser el ángulo cero, que es la cercanía de un astro con otro, o con otros, o con una cúspide. El sextil es un ángulo de 60 grados, cuya distancia son 60 grados, o sea 2 signos, cuya condición es muy facilitante y que lo vemos acá como un asterisco. La cuadratura es el ángulo de 90 grados, su distancia es de 3 signos aproximadamente, y su característica es la tensión, la vemos reflejada o graficada como un cuadrado. El trígono, como aspecto mayor, es un ángulo de 120 grados, su condición es ser facilitante, se ve reflejada o se ve unida a través de generalmente dos signos de fuego, de tierra, de aire o de agua, se simboliza mediante un triángulo. Finalmente tenemos la oposición, que es un ángulo en donde los signos están generalmente opuestos, diametralmente opuestos, su distancia cercana a los 180 grados y es tensionante. Posterior a eso vienen los aspectos menores, el semisextil, que pues digamos es un ángulo menor en donde su distancia es de un signo, o sea 30 grados, la semicuadratura que ya les expliqué, signo y medio, el quincuncio por ejemplo, que es un ángulo de 150 grados, es decir 5 signos de diferencia. Posteriormente viene el ángulo de 165 grados, que es un ángulo menor. Tenemos también un ángulo de 135 grados, que es la sesquicuadratura. Y bueno, para ello es importante que veamos el siguiente gráfico. Caracterologías o clasificación de los aspectos, más bien, en aspectos mayores o menores.
hoy por observación, por todas las explicaciones que hemos intentado transmitir, la validación en cuanto a la observación de los aspectos nos permiten confirmar varias cosas. Tenemos a nuestro alcance acontecimientos que marcan, que son decisivos, que son preponderantes, cuyos ángulos surgen a través de la armonía o inarmonía de los puntos planetarios involucrados. Sin embargo, estas grandes armonías o inarmonías se les llama aspectos mayores. En la escala de los aspectos mayores tenemos la conjunción, que es el ángulo de 0 grados, el sextil, que es el ángulo de 60, la cuadratura, que es el ángulo de 90, el trígono, que es el ángulo de 120, y la oposición, que es el ángulo de 180. En la escala de los así llamados aspectos menores, que son angularidades levemente positivas, levemente negativas, encontramos ángulo de 15 grados, semisextil, que es ángulo de 30, semicuadratura, que es ángulo de 45, ángulo de 75 y 105 grados, que sostiene Wendell Polis, son ángulos facilitantes, levemente facilitantes. La sesquicuadratura es 135 grados, ángulo levemente desfavorable. El quincuncio 150 grados, levemente favorable. Y los 165 grados, que también es levemente favorable. Si lo queremos ver mediante el reflejo de su simbología, lo vemos acá: conjunción, oposición, trígono, cuadratura y sextil, y aquí vemos los ángulos menores. Bueno, una vez podemos identificar esa caracterología, pues ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Primero, hacer abordaje de los así llamados aspectos mayores, debido a que esos aspectos mayores revelan o representan acontecimientos macro. Ya en un análisis más minucioso seguramente vamos a tener la oportunidad de hacer abordaje de los así llamados aspectos menores. Sin embargo, como el objetivo es enfatizar y tener claros nuestra apreciación de aquellas facilidades o tensiones, pues haremos un mayor énfasis en los así llamados aspectos mayores. Maneras de ir ilustrando quizás el punto de facilidad que nos otorgaría un trígono Venus-Júpiter. Esta es una imagen, fíjense ustedes que este es un trígono que se da en signos de tierra. Su ángulo es de 120 grados, bueno, una cuadratura Sol-Saturno, un ángulo de 90 grados, fíjense ustedes cómo se podría graficar, una oposición Sol-Luna, están diametralmente opuestos. Y bueno, llegados a este punto, pues es muy importante aclarar lo siguiente: estos ángulos o estas fuerzas vectoriales normalmente se dan precisamente en cercanía a los 120 grados, a los 180, a los 0 grados. No obstante, pues para que pueda existir un verdadero contacto, tiene que existir unos márgenes, una influencia, una tolerancia. Digamos que esas tolerancias, esa influencia se llama en astrología orbes. Creo que con esta palabra es muy importante que nos vayamos familiarizando. El orbe, se podría decir técnicamente hablando, es el margen o el campo de acción que podría tener un planeta con relación a otro. Aquí ustedes van a observar dos columnas. En la parte izquierda van a ver los orbes cuando medimos los ángulos de facilidad o de tensión con base a la referencia eclíptica. Cuando las mediciones se hacen con base a posiciones en ascensión y descensión oblicua medidas sobre el ecuador, los orbes son los que ustedes aprecian en la zona derecha. El concepto del eclíptico y el ascensional ya ha sido abordado en clases anteriores. Sin embargo, pues vale la pena decir que ustedes lo pueden escuchar a través de la explicación del sistema topocéntrico de Casas y el uso de la carta eclíptica y ascensional. Debido a que estos modelos siempre han existido, su uso hoy día es mayor. El uso de estos dos modelos permite, diríamos, disminuir los márgenes de error en cuanto a la lectura y en cuanto a la identificación de sucesos psicológicos y sucesos reales. Para ponerlo en contexto, el modelo eclíptico nos informa de anhelos, de deseos, de intenciones, de predisposiciones muy del hombre interno. El modelo ascensional nos ilustra o concierne a identificación de hechos que se pueden registrar por un observador.
materialización, concreción, algo que es práctico y real, se mide mediante observación ascensional. Los primeros en hacer uso de esto fueron los señores Wendell Polish y Nelson Page, quien a través de sus observaciones confirmaron lo que muy anterior a ellos el señor Erich Karl Kurr, alemán, ya había notado, y es que muchos de los aspectos, cuando eran solo eclípticos y no tenían respaldo ascensional, se quedaban en intenciones y deseos. Hoy la astrología cuenta con un modelo matemático de astronomía de posición para calcular valores. No necesitamos necesariamente de tener conocimientos matemáticos debido a que ya existen software o páginas que lo hacen. No obstante, esos valores que ustedes ven allí son valores sugeribles para que ustedes los validen. Parten inicialmente de las observaciones de Nelson Page y Wendell Polish, posteriormente del investigador Germán Rosas y por supuesto de la validación que a lo largo de estos años he logrado efectuar, teniendo en cuenta que un orbe es un margen de acción, y entonces pues si nosotros lo queremos ver mediante la conjunción, pues es la unión de luz. Cuando dos planetas están cercanos, más o menos a 7 grados, pues están muy cercanos. Si están más de 7 grados, su luz ya es más lejana. Lo mismo ocurre con una oposición. Si se distancian más de 7 grados, si un trígono más de 7 grados, su cuadratura más de 7 grados, pues eso nos recuerda, por ejemplo, las ondas radiales sobre la base de la frecuencia. Las ondas radiales, para que ustedes sintonicen una emisora, requieren tener el dial exacto, pero cuando empiezan a salirse del dial ya la señal no llega. Lo mismo ocurre con estos ángulos de fuerza, vectorialmente hablando, que son campos de fuerza. Existe contacto cuando hay cercanía, no existe contacto cuando hay lejanía. Así como es arriba es abajo. Entonces, los ángulos que forman los planetas entre sí nos recuerdan las relaciones humanas. A nivel humano nosotros nos relacionamos con personas con las cuales tenemos afinidad, nos entendemos muy bien, llámese trígono, llámese sextil. Hay personas que nos puede ser muy compleja la relación, llámese cuadratura, llámese oposición. Pero no necesariamente vamos a estar en contacto con todo el mundo. Habrá personas que están muy cercanas a nosotros o acontecimientos que nos llegan. Son aquellos acontecimientos que están cercanos en estos grados de influencia. Hay personas que a lo mejor sus distancias no nos dan para que tengamos encuentro. Simplemente es porque no hay orbe. Y de alguna manera, pues, estos orbes nos recuerdan los marcos de influencia. Estos valores que ustedes observan son los siguientes. En el modelo eclíptico la conjunción valida un orbe de 7 grados, a nivel ascensional un orbe de 4 grados 30 minutos. En el caso de la oposición, el orbe o el margen de tolerancia va a ser de 7 grados, a nivel de modelo ascensional un orbe de 4 grados 30 minutos. En el caso del trígono, su orbe es de 7 grados a nivel del modelo eclíptico, y a nivel del modelo ascensional su margen de influencia es de 3 grados. Lo mismo ocurre con la cuadratura, que en eclíptico es 7 grados, en ascensional es 3 grados. El sextil, su orbe es de 3 grados a nivel eclíptico y ascensionalmente a 2. Generalmente los aspectos menores, que son todos los múltiplos de 15 grados, los vemos reflejados mediante un orbe de 1 grado en los dos modelos, tanto eclíptico como ascensional. Lógicamente que en eso existe una metodología, y ya con ejemplos específicos haremos concreto cómo hacer la medición. Sin embargo, considero que queda claro ese margen de influencia. Una manera de ver nuevamente los orbes que se dan entre planetas y planetas. Hay unas variaciones, por ejemplo, cuando se leen aspectos con relación a las cúspides de las casas. Bueno, llegado a este punto es muy importante tener conciencia de la forma en cómo vamos a hacer lectura. La lectura universalmente de los aspectos ha sido todo un engranaje que ha llevado consigo estudio de investigadores, grandes libros, estudios, pero bueno, quizás, y para poder contextualizar lo que es la lectura en sí, va a ser muy importante tener en cuenta dos criterios. Digamos que estos criterios ya los abordamos parcialmente en nuestro acercamiento a planetas casas o planetas signos. Sin embargo, va a ser muy importante tenerlo en cuanto al uso de los aspectos astrológicos. Y ese concepto es el de la regencia y la ocupación. Digamos que estos son conceptos que ya se han sido abordados, pero que nos sobra reiterar su significación. ¿Qué significa? La regencia
La regencia es en este caso, cuando se habla del planeta regente, es el planeta que tiene potestad o dominación sobre un signo. Y ese planeta que tiene potestad o dominación sobre un signo es el así llamado planeta regente. Ejemplo, Marte es regente de Aries, el Sol es regente de Leo, y así con los demás planetas. Para verlo mejor, nuevamente ilustremos nuestra imagen de dignidades astrológicas. Por un momento ustedes la pueden apreciar, y en la parte izquierda observarán lo que clásicamente son las regencias. Ahí, por ejemplo, ustedes caen en la cuenta. El Sol rige a Leo en la primera columna, la Luna que rige a Cáncer, Géminis que está regido junto con Virgo por Mercurio, Venus que rige a Tauro y a Libra, Marte que rige a Aries, Júpiter que rige a Sagitario, Urano a Acuario, Saturno a Capricornio y así sucesivamente. O sea que este uso de esta tablita pues sigue siendo muy importante. Con ello queremos decir, para poder hacer una lectura seria, concreta, real, primero tenemos que tener en cuenta el ítem de la regencia. El segundo ítem a tener en cuenta se corresponde con la ocupación. La ocupación es la definición con la cual decimos, es la presencia física de un planeta en una casa. De esa manera pues es fácilmente identificable que cada uno en su diseño natal tiene a Júpiter en una determinada casa, a Saturno en otra, a Urano en otra. Viéndolo gráficamente, podemos tomar como ejemplo este gráfico que ya se ha ilustrado el día de hoy. Cuando nos referimos, por ejemplo, a que el Sol ocupa la casa 9 es porque físicamente está allí. Sin embargo, el Sol es regente de Leo. De allí que se dice que hay una unión entre la casa 1 y la 9, debido a que el Sol rige la casa 1 y ocupa la 9. Si hablamos de Marte, Marte ocupa físicamente la casa número 7, pero rige la zona donde está Aries. Aries, ¿dónde se encuentra? En casa 9. Ejemplo, Venus, que físicamente está en casa 10 por orbe. Venus rige a Tauro, que está en cúspide de casa 10, y a Libra en casa 3. Digamos que para la lectura de aspectos, como para la lectura de cualquier planeta, es fundamental tener en cuenta estos dos conceptos, regencia y ocupación, es decir, cada planeta tiene influencia o genera efecto en la casa que ocupa y en la casa que rige, es decir, Venus afecta el área 10, el área 3, donde está Tauro y Libra respectivamente, y afecta el área donde ocupa físicamente, en este caso el área 11. Con base a lo anterior, podemos avanzar un poquito y establecer que muchas veces existe la así llamada regencia y corregencia. ¿Qué ocurre? Que si ustedes identifican la regencia es clarísimo, el planeta que rige sobre la casa específica en cúspide, pero muchas veces ciertas cúspides al encontrarse al final de un signo, pues hace que una casa tenga regente y corregente. Entonces, la corregencia en este caso se da cuando hay influencia de dos signos en una casa, pero digamos que esto es solo aplicable cuando las cúspides ascensionales de las casas están en los tres grados finales del signo, es decir, a los 27, 28 y 29 grados. Comúnmente ocurre cuando nosotros visualizamos esto, una cúspide ascensional sobre el final de un signo. A veces pasa esto, una cúspide ascensional está en los tres últimos grados y se da el siguiente fenómeno que ustedes observan: cúspide de casa 1 en Leo, cúspide de casa 2 en Virgo, cúspide de casa 3 en Libra. Recuerden ustedes que las casas ascensionales se miden mediante el ecuador, y en el ecuador las casas son iguales. En la eclíptica son desiguales porque la curvatura o la eclíptica es oblicua, y en ese orden de idea las casas son desiguales. Ascensionalmente hay personas que por ejemplo están al final de un signo, entonces tienen como regente, si fuese este el ejemplo, alguien cuyo ascendente es Leo, tiene influencia del regente primario que sería el Sol, pero tendría un corregente, fíjense, por la porción de Mercurio, que es el corregente inicial de su casa 1. Lo mismo ocurriría con la casa 2, donde al estar en los tres últimos grados del signo, tiene un regente primordial, Mercurio, y un corregente Venus,
porque nótese que buena parte de la cúspide de la casa 2 está en Libra. Ese concepto se le llama regencia y corregencia, y ahí se pueden agregar unos valores aproximados. Se dice que el regente influye en un 70% y el corregente en un 30%. Bueno, una vez clarificamos eso, hemos de pasar a la siguiente imagen. Forma de lectura de aspectos, que es lo que haremos a lo largo del curso. Cómo se leen los aspectos, para lo cual esta tablita o este diagrama nos lo recuerda. Los aspectos, son ángulos. Pero para poder hacer una lectura real, eficaz, certera, primero tenemos que tener en cuenta 3 criterios. El primero de ellos que dice, para que un aspecto sea leído eficazmente, tiene que ser abordado mediante la naturaleza esencial. ¿Qué es la naturaleza esencial? La naturaleza esencial es quiénes con quiénes se unen. Es decir, no es lo mismo que se una el Sol con Júpiter, a Marte con Venus, a Saturno con Plutón. Lógicamente, cuando es una aspectación, la que sea, entre el Sol y la Luna, no es lo mismo que sea entre Venus y Marte. Con base a ese criterio de naturaleza esencial es que la astrología casi que se ha nutrido universalmente, y en ello existen excelentes exposiciones, buenos libros, regulares libros. Todo ello basa es qué significa, por ejemplo, cuando el Sol está unido a Saturno. Entonces se unen los símbolos universales del Sol con los del Saturno y de ahí se obtienen definiciones. Sin embargo, ese punto es importante, es fundamental, pero no es suficiente si no tenemos en cuenta regencia y ocupación. Porque el criterio de la regencia y ocupación es lo que individualiza el aspecto. En un cielo específico como el de ahora, una persona pudo haber nacido en este momento y en su carta astrológica haber nacido con esta cuadratura, con este trígono, Venus-Marte. Con base a ese trígono obtiene favorabilidad y muy probablemente ese trígono se conserve un día, 2, 3 días, dependiendo un poco el movimiento de los planetas, si está en movimiento directo o retrógrado, eso depende de muchas variables. Sin embargo, Venus-Marte por su naturaleza esencial es la unión, si lo queremos ver desde el punto de vista de la naturaleza esencial, a través del principio de lo que es Venus, el amor, el afecto, la belleza, el arte, el gusto, es que se une favorablemente con Marte, que es fuerza, energía, valor, competitividad, energía sexual. Entonces, una manera de leerlo es tomar los símbolos de Venus y Marte, como aquí el calificativo es favorable, es decir, va a haber facilidad entre Venus y Marte porque sus naturalezas son esencialmente afines, dado el ángulo. Pero a cada persona le va a influir distinto y es ahí donde el criterio de regencia y ocupación es fundamental. Si fuese este nuestro ejemplo, si bien Venus y Marte hacen trígono, en esta carta Venus, por ejemplo, rige la casa 9 y ocupa la casa 10. Y Marte en este ejemplo ocupa la casa 6, pero rige la casa 8. Habitualmente un programa lo hace de la siguiente manera, cuando uno se sitúa frente a las aspectaciones. Entonces, por ejemplo, aquí, por ahora me interesa que veamos este ángulo. Venus hace trígono a Marte, entonces nos dice que Venus efectivamente rige la zona 2, que es donde está Libra, y que rige la zona 9, que es donde está Tauro. Esos valores se pueden escribir en la parte superior. Y nos recuerda que, por ejemplo, Venus ocupa la casa 10, que es el valor que vemos en la parte inferior. En cambio, Marte rige la casa número 8 y ocupa la casa número 6. Aquí lo vemos, 8 y 6, ¿no es cierto? Sin embargo, pues es distinto a que Marte rija, en este caso la 9, la 8, a que si, por ejemplo, conservando ese trígono, una persona hubiera nacido en otro momento. Digamos que en este caso, nótense ustedes, Venus-Marte puede seguir activo. ¿Estamos? O sea, podemos verlo aquí, activo. Es un trígono que nos dice con relación a la simbología universal que es facilitante. Pero la regencia y la ocupación nos dice que los escenarios, que son las casas, que son experiencias reales, concretas en la vida de un ser humano, pues cambian los escenarios. Entonces en este caso decimos, Venus rige la casa 7 por estar allí Tauro, y Venus rige la casa 12 por estar allí Libra, y ocupa la 8. Por eso el programa dice,
rige la 7, rige la 12, pero ocupa la 8. Y Marte, en este caso, ocupa ya la casa 4 y rige la casa 6. Entonces nótese que los escenarios de facilidad van a ser muy diferentes en este ejemplo al del ejemplo anterior. Con base a eso se hace una lectura concreta, específica. Y con base a eso, pues hoy día la astrología cuenta con un modelo para identificar qué es una facilidad en un área concreta y que si tenemos esta información es utilizable, es potenciable, es administrativa, se puede poner en el máximo de utilidad para que se logre dar respuesta. Por eso parte del objetivo es que hagamos lectura de los ángulos, de los vectores, y con base a ello administremos nuestra vida y la optimicemos de la mejor manera. Que cuando encontremos cuadraturas, pues reconozcamos en ella la necesidad primero de reconocer la experiencia de saber que por algún motivo han llegado a nuestras vidas, pero también de extraer de ellas las oportunidades. Finalmente, y para cerrar la sesión del día de hoy, pues hoy día contamos con una serie de leyes, que son las leyes de realización de los aspectos. Recomiendo que estas leyes, pues para que se amplíen a través del curso, pues se puedan validar. Lógicamente está la explicación del sistema topocéntrico de casas y la perspectiva eclíptica y ascensional. Hoy día la astrología primero nos va a permitir entender cuáles son sucesos favorables, desfavorables, armónicos, inarmónicos, tensionantes, distensionantes. 2. Elegir a través o poder identificar cuáles sucesos ocupan solo tiempo, es decir, pertenecen al hombre interno. A ese aspecto corresponden los miedos, los temores, los anhelos, los deseos. Sin embargo, no necesariamente que sea un temor se va a ver reflejado en la realidad. Por ello, hoy la astrología también permite validar aspectos que conciernen a lo real, a lo físico, a lo concreto, que son registrados y evidenciados por un observador. Con ello no se demeritan acontecimientos psicológicos, porque muchos cambios importantes en las vidas de las personas surgen por un impacto psicológico. No se trata de valorar más lo uno o lo otro, simplemente es diferenciar que muchas veces hay sucesos reales a sucesos imaginarios. Por eso una primera ley dice: todo aspecto eclíptico que se repita como aspecto ascensional se cumplirá en el mundo de los hechos con toda la fuerza de su ángulo, favorable o desfavorable, siendo presentido, deseado o temido de la persona. En términos prácticos, cuando un aspecto eclíptico se da también ascensionalmente. La segunda ley dice: un aspecto eclíptico que desaparece ascensionalmente se quedará en la intención, temor o deseo del nativo y no sucederá en el mundo de los hechos. A esta clase de acontecimientos se puede referir astrológicamente cuando el aspecto es eclíptico, pero ascensionalmente desaparece, o sea que hay temores, hay anhelos, hay deseos, pero nada de lo que la persona teme, anhela, desea, se ve materializado. Una tercera clase de acontecimientos es la tercera ley, que dice: un aspecto inexistente en el modelo eclíptico, pero que aparece ascensionalmente, se cumplirá en el mundo de los hechos con toda la fuerza propia de su ángulo, sea favorable o desfavorable, sin ser esperado por la persona. A esta ley corresponde aquellos acontecimientos que llegan a la vida de una persona, favorables o no, sin ser esperados, sin ser anhelados, sin que la persona tuviera una expectativa, un deseo, o si en su mente existiera una expectativa previa. En el mundo astrológico se corresponde con aspectos ascensionales, pero que no tienen contacto eclíptico. Dentro de esas variables encontramos una siguiente ley que dice: un aspecto eclíptico positivo y en el ascensional negativo. A esta ley corresponde todas aquellas características en donde se hace todo esperando un resultado positivo, pero el resultado en la realidad es negativo. Una persona tiene en su mente, en sus anhelos, en sus deseos, que todo aquello que hace se dé de una manera favorable, pero los resultados son totalmente negativos. En este orden de ideas se diría aspecto eclíptico positivo, ascensional negativo. Una siguiente ley nos recuerda: un aspecto negativo en el eclíptico y positivo en el ascensional se refiere a las situaciones que se piensan adversas y que en la realidad terminan siendo beneficiosas. Hay personas que consideran desde su perspectiva mental que algo va a ocurrir negativamente, que es terrible, pero la realidad les demuestra lo contrario. Este sería, astrológicamente hablando, un aspecto negativo en el eclíptico, pero que en ascensional es positivo. Finalmente, pues vamos a trabajar posteriormente los aspectos que desaparecen
que desaparecen de pronto ascensionalmente y que antes de descartar por completo su contacto se pueden obtener mediante un control de dispositores, y una ley final dice que un planeta que ascensionalmente hace aspecto de conjunción menor a un grado de órbita, una cúspide ascensional, influye en todas. No obstante, pues digamos que eso será parte del abordaje. Con base a esas leyes, pues hoy tenemos posibilidades, primero de identificar situaciones favorables, desfavorables, a cuáles de ellas vamos a trabajar conscientemente para dar el máximo del resultado, reconocer aquellas expectaciones negativas o tensionantes, dado que está en nuestro haber reconocerlas, identificarlas, obtener de ellas mayor experiencia, incluso hasta trascenderlas, porque somos conscientes. Administrar nuestra vida hacia objetivos reales y concretos, poder clarificar aspectos que solo consumen ideas, anhelos, miedos, pero que nunca se van a ver realizados, o lo contrario, hechos que van a llegar como situaciones reales, pero que no esperamos. Y esa diferenciación la podemos hoy también obtener mediante sucesos que buscamos y sucesos que nos llegan. Hoy la astrología, dentro de sus controles, permite identificar sucesos llamados centrífugos o llamados centrípetos. No es lo mismo que yo aplique un trabajo a que a mí me ofrezcan un empleo. Es decir, en el primer caso he buscado yo, he salido al mundo, he hecho todo lo posible para obtener ese empleo, ese trabajo. En el segundo caso alguien me oferta algo. Hasta hace un tiempo la astrología podría no estar en capacidad de diferenciar sucesos que uno busca o sucesos que a uno le llegan. Dentro de la dinámica también del abordaje de aspectos, pues abordaremos técnicas. Por ejemplo, qué significan los aspectos aplicativos, separativos, qué significa cuando hay un planeta que tiene vacío de curso, qué significa que un planeta esté inaspectado o una cúspide inaspectada, llamados por la tradición planetas ferales, son potenciales, son fuertes. ¿Qué pasa con esos aspectos o con esos puntos planetarios inaspectados? Veremos un poquito la implicación del uso de los dispositores, que desde el punto de vista astrológico son muy importantes, y el control de los dispositores, que para el enfoque de astrología profesional son muy importantes. Y bueno, será todo un proceso que trataremos indudablemente de abordar en esta secuencia de clases en nuestro nivel de abordaje de aspectos. Bueno, por el día de hoy, a través de esta sesión, he querido precisamente hacer esa introducción, entender un poquito y tener un poco claridad del origen de los aspectos, por lo cual pues bueno, seguiremos por acá de seguro con toda la disposición y la energía de seguir abordando la astrología en sus diferentes fases. Así que bueno, nos veremos en nuestra siguiente entrega, en nuestra siguiente clase, y bueno, a la distancia y para todos un fuerte abrazo. Hasta pronto y feliz día.